Buenas, hermano. Yo no estoy adaptado a hablar así con tantas personas, pero esto es una cosa que yo juré que lo iba a hacer y lo estoy haciendo ahora. Este, yo empecé, yo llegué a Texas y empecé con una manchita en la nariz. Pensé que era algo normal y me descuidé, pero bueno, un día se puso un poquito más roja y mi esposa me dijo, vamos al médico, y fuimos al médico. El médico me dijo, no, eso no es nada, y me quemó 2 veces la verruguita, pero seguía la verruguita. Entonces me dijo, vamos a hacerte una biopsia. Me hizo una biopsia, podía operar, pero me podía quedar con una cicatriz o parece que por la intervención, algo que no se vería un poco bien, que tenía que buscar un cirujano plástico para que mejorara la piel, porque si no iba a quedar como una... Pero él no hacía ese trabajo. Entonces yo tuve que buscar un lugar que me hacían las dos cosas. No en el mismo lugar, porque tuve que ir a una milla, pero estaba cerca y era del mismo hospital. Entonces me fui. La preocupación mía era no la lesión del cáncer, porque bien él me había dicho que eso, el 99% no había problema. Era la intervención, la otra, que el cirujano plástico me decía que había que hacer un colgajo, se llama eso, que es una piel que te sacan de aquí, pero no la pican, te la dejan pegada ahí por un mes para que le dé sangre y no se echa a perder ¿el cómo? El tejido, ajá. No me acuerdo muy bien eso. Esa era la preocupación mía porque este país es duro y hay que trabajar. Y eran 2 o 3 meses pagando biles y no podía trabajar así porque no podía. El día que yo pidiendo todos los días y todos los hermanos, el pastor y todo el mundo porque saliera todo lo mejor posible. Y llegó la hora. Ah, no, se me olvidaba otra cosa. Cuando me tocó ir, cogí coronavirus. Se empeoró la cosa de nuevo. Entonces mi esposa decía, eso es obra de Dios. Cuando no quiere que tú vayas hoy es porque algo va a pasar. Amén. Y entonces pasó un mes y pico hasta que en el 6 de enero me tocó ir. Fui al hospital y con confianza, siempre pensando en Dios y pidiendo desde que llegué. Inclusive el pastor me llamó, ya yo iba a entrar ya. Y tenía una confianza enorme, tenía una confianza en Dios. Se me acostaron. Yo sabía porque yo he leído mucho de todo lo que me está pasando a mí. Todo, yo lo había leído. Como la técnica, hay una técnica que se llama técnica de Mohs, que cuando está en la cara, en otros lugares no, porque el cáncer de la piel es un poco más benigno, algunos, no todos, que otros, ¿no? Y entonces te hacen una operación en un brazo o algo de eso y no te hace tanto daño. Si hay que hacerte otra, te hacen otra. Pero la cara es difícil y más donde la tengo yo en la nariz. Entonces, empezó la operación. Esa técnica se llama de Mohs. Esa técnica, como el área es sensible, ellos te van haciendo un bordeo del problema que tienes y te dejan un límite de seguridad y te revisan en el microscopio para ver si hay células cancerosas. Si hay células cancerosas, vuelven de nuevo a intervenirte y se aumenta más el radio que tiene de... Yo pedí mucho porque si se aumentaba más, tenían que hacerme la técnica esa. Había que coger más tejido y no lo podían sacar de donde. A mí me lo sacaron de aquí, una tirita chiquitica. Pero si se sacaban más tejido, se aumentaba más el radio y me lo tenían que sacar de aquí. Esto lo pegaban aquí, en un injerto, y se iba alimentando de la sangre hasta que ya estaba pegado y lo pican y ya te queda bien. Pero eran unos cuantos meses que yo tenía que estar así. Entonces la doctora cuando hizo eso me quedé acostado en la cama media hora esperando los resultados. Y cuando llegó la doctora me dijo, levántate que ya no tienes nada.
De ahí tenía que ir para el cirujano plástico para ver qué me decía de aquello. Cuando llegué al cirujano plástico, me acostaron, ¿sabes cómo te ponen todas las cosas en el cuarto, que esto, lo otro? Porque iba a dar una operación. Iba a una operación que tenía anestesia general. Llegó el cirujano al cuarto y me dijo: es una cosita lo que tú tienes. No te vamos a hacer eso que te íbamos a hacer. Te vamos a hacer una pequeña incisión, te vamos a sacar un pedacito de piel de aquí y te lo vamos a poner aquí, y eso se va aclarando a medida que va pasando el tiempo, 6, 7 meses, él va mejorando, hasta un año puede durar la aclaración del injerto. Y yo pedía y pedía y pedía, y cuánto me doy cuenta cada día que Dios es bueno. Y sobre todo cuando ve el corazón de la persona. Porque hay quien pide, pero realmente no es bueno. Entonces, Él sabe cómo soy yo, que soy una persona que cuando pido, además, lo quiero mucho, lo quiero mucho. Después de esto, se me ha ido un peso enorme, porque no podía vivir. Yo dije que yo no iba a llorar más, porque eso no es de Dios. Disculpe, pero todo pasó. Ahora tengo que checarme cada 6 meses por 2 años y que todo salga bien. Hoy yo di este testimonio porque yo lo dije, se lo iba a dar el Señor, de lo poderoso que tú eres. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Dios. Hermanos, yo no podía dejar pasar por alto, porque hemos vivido momentos duros desde que llegamos a este país. Llegamos y empezó el coronavirus. Yo vine con un problema en la columna, se me agudizó cuando empecé a trabajar. Me tuvieron que operar de la columna, estoy operada, no he podido trabajar más. Llevo 5 o 6 meses sin trabajar. Mi esposo era el que sustentaba la casa. Le ocurrió lo que le ocurrió. No era precisamente una mancha, era un lunarcito lo que él tenía. Como decir un lunarcito normal, negro. Se le puso rojo y entonces empezamos a tratarlo sin pensar que podía ser lo que realmente era. Y así como él dijo, fue el proceso, pero bueno, realmente la operación se pensaba, el cirujano plástico, que iba a ser una operación grande, muy grande, porque aparte de que le pensaban coger tejido de aquí, le pensaban el cartílago de las orejas, cogerlo porque se le iba a picar el cartílago que uno tiene en la nariz, y pensaban que iba a ser mucho, mucho más profunda. Para gloria de Dios, nada para Dios es imposible. Mi mamá es cristiana y nosotros permanecíamos en oración. Cuando le correspondió la fecha de la operación de él estaba desesperado, yo me sentía mal, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Dios santo, pero bueno, Dios está con nosotros, no puedo dejar que sigamos deprimidos ni nada. Yo le decía, no te deprimas, esto no es de Dios. Dios quiere a sus hijos alegre, no te deprimas. Y él decía, ay, pero estoy desesperado. Digo, no, esto es obra de Dios, todo lo que está pasando en nuestra vida. A mis hijos también. En efecto, todos caímos con coronavirus, estábamos muy mal. Yo decía, y él me decía, ay, Dios mío, a mí, ¿qué es esto? Esto es demasiado para mí. Yo le decía, esto es obra de Dios. Dios sabe por qué ha pasado esto. No quiere que la operación sea ahora, porque Dios va a hacer milagro grande en tu vida. Porque los hermanos están orando, todos están orando, porque yo sabía que todos ustedes, hermanos, estaban orando por mi esposo. Yo sabía que el día que nosotros no estábamos aquí, de todas formas, Dios
permitía que todos los hermanos oraran por él. El pastor llamaba, algunas hermanas me llamaban, se lo agradezco. Y estaba completamente confiada. Yo le decía, yo estoy más así porque estoy tan confiada en Dios. En efecto, llegó el día de la operación, lo operaron, fue todo una bendición. Cuando le quitaron el cáncer que fueron, lo estudiaron, ella le dijo, levántate, porque ya tú no tienes célula cancerígena. Gloria a Dios. Fuimos para el otro hospital, para el cirujano plástico. Esa fue con anestesia local. Fuimos para el cirujano plástico, como una operación muy grande, anestesia general. Bueno, hermano, fue toda una bendición, Dios mío. Yo estaba ahí en ese carro, metida ahí el día enterito orando. La pastora me llamó y yo ahí orando, pero confiada, pero con una paz. Yo tenía una paz. Y estaba con mi hija y yo decía a mi hija, todo está bien. Mi hija decía, mamá, yo sé que Dios está con mi padre. Yo decía, sí, hija, está. Y entonces yo decía, Dios mío, Señor, dirige a los médicos, por favor, que tú eres el médico divino que vas a trabajar ahí en esa operación. Y en efecto, el cirujano plástico le dijo, no, te pensaba hacer una operación muy profunda, pero no, todo es completamente distinto, es simple, sencillo lo que se te va a hacer. Pensamos que mi esposo iba a estar 3 meses sin trabajar. Mi esposo ya está listo para trabajar. Gloria a Dios. Y entonces, señores, yo quiero, Dios mío, darle las gracias a Dios, infinitamente agradecida una vez más, confiada en su poder, en su grandeza. Agradecida con los pastores, con los hermanos, agradecida. Sé que todos han orado por mi esposo, se lo agradezco en el alma. Y quiero que mi esposo venga, porque quiero que mi esposo se quite la máscara para que vean qué pequeñito fue aquello que pensaban ponerle. Ven, amor, que pensaban ponerle hasta cartílago de las orejas. Y yo quiero que ustedes sienten la alegría que yo he sentido tan grande. Quiero que ustedes, mis hermanos, que han estado orando por él tanto, que no dejen de ver lo que se convirtió aquello que iba a ser tan grande en una cosa tan simple. Este injerto él cambia de color, se va poniendo necrótico. Y entonces vuelve y empieza a ponerse blanco, hasta que se pone la nariz igual. Ahora está negrito. Sí, pero se ve un poco porque... Sí. Lo que me lo cuido porque es un injerto, no puedo coger sol hasta que... ¿Entiendes? Yo le decía a él, le digo, parece que realmente te caíste, te diste un golpe, se te hizo un morado, se te hizo un raspado así y ya realmente... ¿Cuántas cosas a mí me pasaron por la mente? Yo me veía sin nariz, es la pura realidad. Muy difícil. Pasar por eso solamente lo sabe el que pasa por eso, porque la vida se te transforma. Porque uno está adaptado, el hombre está adaptado a hacer muchas cosas y entonces tiene que limitarte a no coger mucho sol, a usar protector solar. Y gracias a Dios que me dio su misericordia y no tengo que hacer darme tratamiento de otro tipo. Entiende que es más difícil, quimioterapia, no sé, porque no he pasado todavía por eso, ni quiero pasar nunca. Bueno, hermanos, y yo realmente esta alegría que tengo y que tiene toda mi familia, quería compartirla con todos ustedes, darles las gracias porque sé la preocupación que todos han tenido, todo lo que han orado, y decirle que le deseo del fondo de mi corazón que Dios los bendiga a ustedes y a su familia, que los bendiga siempre y que estaremos aquí para lo que cualquiera necesiten. Pueden contar con nosotros. Gloria a Dios.